Buenas noches, sean todos muy bienvenidos a La Posta. Hoy tenemos un programa espectacular, porque después de la tanda vamos a tener a Laura Raffo, quien es precandidata a la presidencia de la República por el Partido Nacional y que en este momento está subiendo en las encuestas, así que atenti con Laura Raffo, porque la verdad que la entrevista que se puede venir puede estar muy buena. Pero antes de eso, hablemos del Frente Amplio, el otro partido que está disputando la presidencia de la República, porque en las últimas horas tuvimos una noticia que la verdad fue impactante, que es la bajada de Mario Vergara de su precandidatura presidencial. ¿Por qué digo que fue impactante si en un cierto punto uno podría decir parecía que Vergara se iba a bajar? Porque la verdad creo que tan tardíamente nadie se esperaba que Vergara se bajara. Es cierto que a fines del año pasado se comentaba algo de que bueno, que Vergara se podía bajar, que veía que se estaba polarizando la elección entre Cose y Orsi, pero en las últimas semanas fue recién cuando esta decisión se analizó dentro del sector de Vergara, sector que además en el mes de marzo fue perdiendo muchísimos apoyos, ni más ni menos que se fue el ex intendente de Montevideo, Cristian Di Candia, y algunos otros dirigentes de peso a nivel nacional, o más o menos de peso, no tanto, pero que sin lugar a dudas respaldaban esta candidatura, implicaban algunos votos en la interna y que ya no iban a estar. Entonces, Mario Vergara toma la decisión la semana pasada de bajar su precandidatura, apoyar la de Yamandú Orsi y toma la decisión, por supuesto, de dejar absolutamente sola a la señora Carolina Cose, quien terminó en este momento, la verdad que enfrentada prácticamente que a todo el Frente Amplio, o podríamos decir que todo el Frente Amplio se está enfrentando a ella, porque si nos ponemos a pensar, todas estas movidas de que Orsi trata de juntar la mayor cantidad de dirigentes posibles, de que el MPP también, de haber ampliado tanto la base desde un principio, ¿no significará que en el resto del Frente Amplio le tienen miedo a Carolina Cose? Porque además creo que hay otra cosa que tenemos que considerar. Yo no sé, honestamente, si los votos de Vergara van a traspasarse directamente a Yamandú Orsi. Primero que nada, porque estos votos estaban significando en las últimas encuestas 4%, 3%, o sea, realmente estaban significando muy poco y no sé qué tanto puedan mover la aguja. Y además tenemos que pensar en cómo es el electorado de Mario Vergara. Este electorado es un electorado universitario, más bien de la costa de Montevideo. Yo no sé si me lo imagino votando a un candidato del MPP. Ojo, no estoy diciendo con esto que vayan a votar a una candidata respaldada por el Partido Comunista, aunque es cierto que tiene algunos sectores socialdemócratas detrás, pero me parece que no va a ser tan lineal ese pasaje. De hecho, a fines de la semana pasada, algunos analistas estaban diciendo que algunos de los votantes de Vergara estaban cuestionándose si ir a votar a la interna del Frente Amplio ahora que su líder decidió bajarse de su precandidatura. Es obvio, Vergara lo que está tratando de hacer es conservar los votos que pueda tener en octubre, cuando ya no sea una elección polarizada, que por supuesto lo va a dejar por fuera de absolutamente todo si el tipo decidía mantenerse en las internas de junio. Pero sin lugar a dudas que me parece que este traspaso de Vergara con Yamandú Orsi no va a significar necesariamente que los votos de Vergara vayan con Orsi. Y por otra parte tenemos la imagen de una mujer que quedó absolutamente sola, como lo es Carolina Cose. A ver, Carolina Cose realmente no solamente que queda sola, sino que me parece que de cara al electorado, esto lo que puede terminar significándole a Yamandú Orsi es un arma de doble filo, porque el electorado ve a Carolina Cose sola. Puede decir, che, se juntan todos estos hombres en una jugada que seguramente fue orquestada por José Mujica, que es el principal asesor, obviamente, aunque no aparezca tanto, de Yamandú Orsi. Y obviamente que al ver una mujer sola, una mujer que además de todo es ninguneada por sus compañeros que son todos hombres, eso no despertará en el electorado frente amplista, que además tiene una cercanía muy importante con el feminismo del siglo XXI, alguna sensación de decir, bueno, vamos a votar a esta mujer que quedó sola, que es una mujer empoderada, que le hizo resistencia al gobierno nacional desde la intendencia de Montevideo. Me parece que esta es un arma de doble filo. No creo que sea seguro que los votos de Mario Vergara puedan traspasarse tan fácilmente a Yamandú Orsi. Obviamente que la última encuesta va a ser la del día de la interna y ahí sabremos realmente si estoy diciendo un delirio o si lo que estoy diciendo puede terminar siendo verdad. Pero la verdad, señores, yo creo que tan lineal esto no va a ser. Y si termina siendo lineal, me parece que en realidad ese 3% que pueda agregarle Mario Vergara
llegar a la candidatura de Yamandú Orsi, vamos a ver si realmente termina teniendo peso. Esta es una interna dentro del Frente Amplio que la verdad está absolutamente polarizada, donde me parece que además actores pequeños que se sumen o no tan pequeños que se sumen a una u otra candidatura ya no van a cambiar nada. Lo importante es lo que representan estos candidatos y que sin lugar a dudas nos va a tener a todos hasta el último domingo de junio expectantes de qué es lo que puede llegar a pasar en la interna del partido de la oposición. Señores, vamos a ir a una tanda ahora mismo y les comento que después de la tanda vamos a recibir a Laura Raffo en una entrevista que va a estar buenísima. Así que vamos a la tanda y ya volvemos. Cabezal Maicero MDD 200, simplemente extraordinario. Estamos en Mercedes, somos Mainero en Uruguay. Ruta 2, kilómetro 277-800. Bueno, seguimos aquí en La Posta, nos encontramos en este momento con la precandidata a presidenta por el Partido Nacional, Laura Raffo. Laura, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Bauti? Un placer acompañarte. Bueno, un placer que estés acá, muchas gracias por haber venido, sin dudas que significa mucho que una precandidata peleando la interna del oficialismo haya venido, así que muchísimas gracias. Bueno, quería empezar preguntándote en relación justamente a la interna. Vos sos la única de las competidoras o de los competidores que no han tenido un cargo en el gobierno, por lo menos de los tres principales, ¿no? ¿Qué ventaja y qué desventaja implica no haber estado ligada directamente a las acciones del gobierno? Bueno, nosotros precisamente construimos nuestro sector como un sector muy abarcativo, que incluye gente con mucha experiencia, gente que es más nueva en la política y representamos una renovación dentro del Partido Nacional. Creo que el no haber formado parte del gobierno te da la ventaja de tener la capacidad autocrítica, de reconocer áreas donde hubo aprendizajes y donde hay que construir de manera diferente. También creo que el hecho de provenir de un sector que no es el sector político, aunque estoy en esto desde el 2020, ya ahora parece como que fuera mi carrera, te da la chance de haber interactuado con el mundo de los negocios, las empresas, ver la importancia de las inversiones, de cómo se generan fuentes de trabajo, de lo importante que es apoyar a las pymes, a los emprendedores, a los que se sacrifican todos los días por llevar adelante un comercio, y eso de poderte poner en los zapatos del otro siempre es bueno. Laura, me decías que algunas autocríticas has realizado o tenés en mente respecto al gobierno. ¿Qué autocrítica te parece que es la más importante? ¿En qué se falló y se podría haber estado mejor? Yo creo que más que autocríticas son procesos de aprendizaje. Por ejemplo, nosotros estamos recorriendo mucho todo el Uruguay, charlando con la gente, viendo qué mejoras, qué soluciones quieren implementar. Y algo que nos sucede en el interior del país es que nos dicen que necesitan una mayor cercanía en la parte de salud, en la parte de especialidades médicas, de acceso a especialistas, de menos tiempos de espera en cirugías. Entonces tenemos que este gobierno estuvo muy bien en el manejo de la pandemia, fue un ejemplo a nivel mundial y que todavía quedan cosas por hacer en lo que hace a la atención para que llegue al interior profundo del Uruguay. Ese es un ejemplo y como así tenemos construcciones siempre sobre una base sólida que tiene este gobierno, una segunda ola de transformaciones que lo que apunta es a profundizar allá donde todavía tiene que profundizarse, en educación, en oportunidades de empleo, en capacidades de crecimiento. Ahora vos, volviendo un poco a la pregunta inicial, decidiste no integrar el gobierno en realidad, porque recuerdo cuando fuiste candidata a intendenta que se comentaba la posibilidad de que vos fueras a República FAP o algún organismo de ese estilo. ¿Por qué decidiste no integrar el gobierno habiendo tenido la posibilidad
donde quizás otra persona en tu lugar hubiera dicho, yo sí, la verdad, quiero integrarlo? ¿Por qué decidiste no ser parte del gobierno en ese momento? Yo me la juego bastante. La verdad que sí tuve una oportunidad muy linda de la presidencia de República FAB, que significó una carta de confianza de parte del presidente, pero charlando con el presidente llegamos a la conclusión de que yo me había apasionado con la política, que quería estar muy cerca de la gente y que si ocupaba un cargo público no iba a poder hacer una tarea política tan profunda como la que quería hacer y que por lo tanto, por más que no iba a estar impedida, eso iba a cortar las posibilidades de desarrollar ese cara a cara con las personas, ese empezar a recorrer además de Montevideo el resto del país y en definitiva lo que me trajo hoy hasta acá, que es un conocimiento profundo de lo que los uruguayos están buscando, de los sueños que tienen, de lo que aspiran y de cómo podemos llevarlo adelante con este equipo nuevo que hemos creado, con esta nueva generación que quiere marcar un nuevo tiempo, un nuevo liderazgo en el partido. El que sí fue parte del gobierno que te apoya en este momento fue Luis Alberto Heber, en un tema ni más ni menos como lo es la seguridad, que sin lugar a dudas que debe ser las principales preocupaciones que tienen los uruguayos hoy por hoy. Digo, cuando te dicen que Luis Alberto Heber es la cara de la derrota en seguridad, que es la sensación que se tiene aunque las cifras digan otra cosa, ¿no te genera alguna cosa como de decir quizás la gestión no fue muy buena y hay cosas para mejorar? ¿O toman esa experiencia de Heber como un aprendizaje dentro del ministerio? Porque Larrañaga tuvo una gestión muy buena, creo que eso nadie lo duda, vos te apoya Alianza Nacional, pero Luis Alberto Heber es mal visto por parte de la ciudadanía. ¿Hay aprendizajes ahí? ¿Vos sentís que su experiencia igualmente se puede capitalizar? Yo creo que lo bueno de tener un equipo diverso y abarcativo es que incorporás personas con mucha experiencia en el campo, en el trabajo, en posiciones de gobierno, con personas nuevas, con personas académicas, con personas técnicas. Nuestro equipo de seguridad, por ejemplo, tiene a Luis Alberto, que tiene una gran experiencia por haber pasado por el Ministerio del Interior, hizo mejoras en todo lo que es la Guardia Republicana, trabajó mucho en el uso de la tecnología. Tenemos a Carlos Daniel Camí, que era mano derecha del Guapo. Después, gente muy joven como Matías Terra, que está en Dirección de Convivencia Ciudadana, la exfiscal Gabriela Fossati, gente del exterior. Esa diversidad es lo que nos permite dar soluciones diferentes, que construyan sobre lo hecho. Se logró quebrar la tendencia de alza del delito, empezó a bajar, pero seguimos teniendo que mejorar mucho. La gente nos lo pide y nosotros lo vamos a hacer. Muy bien, y también hay un tema ahí en la inseguridad que se mete, que es lo que tiene que ver con el narcotráfico, ¿no? ¿Qué propuestas manejan ustedes para combatir al narcotráfico? Y te pregunto ahora que Daniel Radío, por ejemplo, el secretario de la Junta Nacional de Drogas, anda hablando sobre este tema, si no pensás que quizás en un punto habría que liberalizar el consumo de drogas también como una medida que ayuda a bajar la violencia en el mercado de drogas, que como todos sabemos, la gente se droga igual, ¿no? Aunque sea ilegal. Sí, a mí me preocupa la visión de liberalizar todos los mercados de drogas, porque fíjate lo que hicimos con la marihuana, se liberalizó y sin embargo no se redujo el consumo de marihuana y solo un 25% se canaliza a través de la venta legal. Y todavía sigue existiendo una gran cantidad de venta ilegal y que por lo tanto implica negocios ilícitos, implica delincuencia, implica muchas veces violencia. Entonces no creo en la legalización de las drogas como herramienta para combatir el narcotráfico. Me preocupa lo que es el consumo de drogas cuando las adicciones empiezan a afectar la capacidad de desarrollar el futuro de los chiquilines. El otro día acabábamos de llegar a Tomás Gomenzoro en Artigas y se me acercó un padre muy preocupado. Me decía que su hijo había empezado a consumir drogas, que no estaba pudiendo salir, que veía cómo empezaba a involucrarse con una banda que también traficaba. Y esa es una historia que a veces se repite y se repite. Ahí estábamos en Artigas, pero se repite en otros departamentos, en otros barrios. Y por eso nosotros tenemos que ayudar desde la prevención, desde los centros de atención a las adicciones, desde el acompañamiento, una vez que se hizo el primer mes de trabajo con esa persona para que después no vuelva a reincidir en el consumo. Entonces, son temas que son claves. Esa prevención, ese trabajo en los barrios es clave como pata para combatir el narcotráfico, con por supuesto también la represión del delito, que es muy importante. Más importante capaz todavía. Ustedes están apoyando el plebiscito, naturalmente, que habilitaría los allanamientos nocturnos. ¿Cuál sería la diferencia entre hacer un allanamiento de noche que hacerlo de día en un lugar donde se identifica que se vende droga? Bueno, precisamente,
Hoy hay una frustración muy grande porque lo que pasa es que cuando la policía empieza a investigar y detecta que en una vivienda se está transando con droga, tiene todos los indicios, va un juez y le lleva todos esos indicios. Si son las 3 de la tarde, el juez no tiene problema, puede permitir el allanamiento, pero si ya son las 6 de la tarde, cayó la noche, no se puede allanar. Y por lo tanto los delincuentes utilizan esa ventana que tienen, se terminan enterando, terminan yéndose y no puedes combatir efectivamente el delito. Entonces creemos que es una herramienta más, una herramienta válida, que tiene que hacerse, por supuesto, con la autorización de un juez y con todas las garantías, como se hacen las cosas en Uruguay, y que va a ayudar mucho en el control del narcotráfico. No es la única herramienta. Hay una anécdota que te escuché el otro día que la verdad que me Sí. dejó helado, que era de una madre que salió con un cuchillo, si no me equivoco. Sí. No sé si querés comentar un poco más, o si querés comentar la anécdota en sí misma, después te hago una pregunta a raíz de eso. ¿Cómo no? ¿Cómo fue esa experiencia tuya hace 4 años? Fue muy fuerte. Estábamos de recorrida por Montevideo cuando yo era candidata a la intendencia y cuando llegamos al Marconi estábamos charlando en una plaza y de repente se acercó una mujer muy alterada, tenía un cuchillo tramontina y en realidad se había agarrado con el de la boca que vendía droga, se había agarrado los cuchillazos porque le habían vendido droga al hijo. Y me acuerdo que nos quedó marcado, porque aparte empezó a caldearse el ambiente, bueno, obviamente no nos pudimos quedar mucho más rato, nos fuimos y después yo me preocupé de averiguar y esa mujer terminó muerta. Entonces vos decís, es tan importante controlar las bocas de droga en los barrios, te generan un disturbio tal a lo que es la posibilidad de los chiquilines de salir adelante, de ir a la escuela, de que las madres estén tranquilas, que es clave operar en ese sentido. Este gobierno empezó a operar controlando el narcomenudeo, se generó un debate alrededor de eso, pero yo creo que el debate no es válido. Yo creo que esas bocas hay que combatirlas sí o sí porque te generan esos focos de violencia en los barrios. Y vos que te has definido como feminista, ¿no? ¿Qué pasa con esas madres que de repente le entran un porro al marido a la cárcel y que en virtud de la ley de urgente consideración del 2020 terminan en cana por haber entrado, o en la cárcel mejor dicho, por haber entrado un porro a su marido, muchas veces con situaciones que implican violencia también de por medio? ¿Pensás que está bien que esa mujer termine presa? Muchas veces con hijos a cargo, además. Sí, yo creo que lo que está bien es el incremento de las penas que se dio para el narcomenudeo, porque el objetivo último era combatir esto que te estoy contando en los barrios. Lamentablemente hubo algunos casos en los que pasó lo que vos decís. Entonces, obviamente es un delito y hay que penarlo, pero se está tratando de buscar una solución legislativa para ese tema. Pero es muy importante luchar contra el narcomenudeo, muy importante, porque es lo que te destroza esos barrios y lo que te destroza esas familias. Y es lo que hace que ese padre venga desesperado a contarte lo que me contó Tomás Gómez Soro y que me dijeron otras madres también en muchos otros pueblos del Uruguay. ¿Y cuál es el rol de la educación en todo eso, que sin duda tiene que estar? Mira, es clave porque hoy por hoy no hay grandes campañas de adicciones. Vos recién mencionabas el porro y hoy el porro está totalmente naturalizado en nuestra sociedad. Un montón de gente fuma porro, se calcula que más o menos 250.000 de personas consumen porro. Pero no hay ninguna campaña que haya hecho una alerta de lo que es el impacto en el largo plazo. Lo mismo que pasa con el alcohol. Entonces tenés chiquilines de 13, 14 años que empiezan a fumar porro que no saben cuál es el efecto a largo plazo. No sabe lo que pasa a nivel neuronal, ni a nivel de la cabeza, cómo te puede afectar el desarrollo de tu cerebro, el desarrollo de tu inteligencia. Y me parece que es muy importante, y nos lo piden también los padres en todo el país, que eso se enseñe en las escuelas, que haya campañas de adicciones. Por eso nuestras propuestas para hacer historia, que las publicamos hace ya 2 semanas, que son como 110 páginas de las soluciones que nos están pidiendo los uruguayos, está previsto una fuerte campaña de prevención de adicciones. Bueno, Laura, te voy a hacer hablar de un tema que a mí me encanta y que vos sos especialista, como es la economía. Así que me quiero meter a fondo con eso, habiendo pasado ya el tema de seguridad. Se está hablando mucho por parte de algún empresariado uruguayo del concepto de atraso cambiario, que es un concepto que suena extraño, porque si estamos en un país donde el dólar flota libremente, es raro hablar de que hay algo que está atrasado, cuando en definitiva es el mercado el que decide el precio del dólar. ¿Vos compartís este concepto de atraso cambiario y compartís que en Uruguay haya atraso cambiario? Está bueno cómo formulas la pregunta, porque es verdad, es difícil de explicar. En realidad el dólar en Uruguay
no está en un precio ficticio que esté sosteniendo el Banco Central, ni donde se esté interviniendo el equipo económico. El dólar en Uruguay bajó en los meses anteriores y en el año anterior porque entró mucho flujo de dinero, porque estamos exportando muy bien, porque hay muchas inversiones inmobiliarias y porque está entrando muchos dólares al Uruguay. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una tasa de interés que estuvo bastante elevada para controlar la inflación, con mucho éxito, porque tenemos la menor inflación de los últimos 20 años, y el diferencial entre nuestra tasa de interés y la tasa de interés de Estados Unidos era tal que le convenía a los fondos venir a nuestro país. ¿Qué sucede? Apenas Estados Unidos hace algún tipo de decisión, el precio del dólar también empieza a variar en Uruguay. Te pongo un ejemplo. Hace 2 semanas atrás se conocieron los datos de inflación de Estados Unidos, se vio que la inflación había sido superior a lo previsto y entonces la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, ¿qué hizo? Hizo que, en realidad no hizo nada. ¿Qué pensaron los agentes acerca de la Reserva Federal? Dijeron, bueno, las tasas de interés en Estados Unidos no van a bajar tan rápido porque la inflación está alta. Entonces ya ese cambio de expectativas hizo que el dólar se fortaleciera, porque ya el diferencial de tasas no era tan grande como el pensado a futuro. Inmediatamente se fortalece el dólar en toda la región y en Uruguay también, y creció como 3% en 3 días. Te comento esto como introducción a que es muy difícil para el Uruguay controlar el precio del dólar. Sí, claro, Porque eso no está en discusión. es la moneda de Estados Unidos, bueno, pero a veces pareciera que está en discusión. Porque a veces dicen, no, pero ¿por qué el dólar está? Bueno, el dólar está en este precio no porque Uruguay esté interviniendo, sino por factores de la economía de Estados Unidos. Ahora, dicho todo esto, entiendo, y me lo plantean un montón de productores, estuve en la Expo Melilla, estuve charlando también en la Expo Activa en Soriano, obviamente a los productores los perjudica un dólar bajo, porque ellos venden la carne, la soja, y les entran dólares, los cambian a pesos, tienen que pagar todos sus costos, los insumos, la mano de obra, tiene una rentabilidad más baja y a largo plazo eso puede afectar el empleo. Entonces hay que pensar no tanto en cómo capearlo el precio del dólar para favorecer a los productores y a los empresarios, que son los que generan empleo, sino que tenemos que pensar en cómo mejorar la competitividad toda del Uruguay, cómo mejorar esa renta que reciben los productores, haciendo que seamos más competitivos, teniendo menos costos de combustible, pudiendo entrar a más mercados, modernizando las relaciones laborales, haciendo precios diferenciales también en las tarifas eléctricas, y todo eso mejora la competitividad de los productores agropecuarios, genera que crezcan, que generen más empleo y que dinamicen a toda la economía, que es lo que en última instancia queremos todos los dirigentes políticos, que a la gente tenga más empleo, que tenga más capacidad de recibir ingresos y que pueda cumplir sus sueños y sus proyectos. El Uruguay es caro, lo dijiste, eso creo que no tiene mucha discusión. ¿Vos considerás que es por culpa también del tamaño del Estado? Tenemos un Estado muy grande, muy pesado, muchas veces ineficiente, y que de repente no se encarga de lo que se debería de encargar, y por ejemplo se dedica a otras cosas. El otro día escuchaba a Fatoruso decir, el Estado fue creado para que la gente no se matara entre sí, y hoy por hoy tenés un Estado que por ejemplo te pone un teatro. Entonces hay también un poco de eso en el fondo, de por qué el costo de vida del Uruguay es tan caro, por el tamaño estatal, los impuestos que eso implica, la ineficiencia y todo lo demás. Y bueno, una parte muy importante tiene que ver con la burocracia estatal, sin lugar a dudas. Nosotros hemos detectado 3 factores que hacen que el Uruguay sea caro: la burocracia estatal, el régimen actual de importaciones y la falta de competencia en algunos mercados. La burocracia estatal, ¿qué hace? Hace que te sea muy complicado hacer negocios. Un pequeño emprendedor, supongamos un comerciante de acá del barrio, ya que estamos en Radio Rural, un comerciante del Prado, que tiene que abrir su local, tiene que su emprendimiento, pero es que tiene un empleado y tiene que hacer un montón de trámites, pagar tasas, pedir inspecciones, habilitaciones. En eso invierte dinero, tiempo, energía mental, y todo eso no solamente retrasa el que pueda ampliar su local, contratar más gente, sino que encarece lo que vende, porque tiene que de algún modo solventar todas esas tasas, esos tributos, esas certificaciones duplicadas que le piden. Entonces encarece los precios de la economía. Así que uno de nuestros planes, en las propuestas para hacer historia que hemos publicado, es precisamente iniciar una desburocratización, digitalización
y modernización del Estado para alivianarle el peso a todas las pymes, a todos los emprendedores y con eso empezar a abaratar el Uruguay. Si un empleado público te escucha del otro lado, de repente puede decir, ¿eso significa que me voy a quedar sin laburo? Y no significa eso. Lo que significa es que vamos a concentrar las funciones de los empleados públicos allí donde más estén al servicio de los ciudadanos y de las empresas. No necesitamos quizás que todas esas tasas duplicadas sigan existiendo. Ya descubrimos que hay 150. Vamos a reducir todos esos trámites y por lo tanto los funcionarios públicos van a poder dedicarse a tareas al servicio de la ciudadanía, de las pymes y de los emprendedores. Y a medida que los funcionarios públicos se vayan jubilando, no va a ser necesario contratar tantos porque las tareas del Estado se tienen que reducir, pero eso es para beneficio del uruguayo, del que cobra un salario, porque va a ser más barato vivir en Uruguay. Hablando del tamaño del Estado, hay una propuesta que presentó tu principal competidor, que es Álvaro Delgado, en la interna, y también la ha propuesto Andrés Ojeda, que tiene que ver con la creación de un Ministerio de Justicia. Obviamente eso significa aumentar la carga estatal, significa aumentar los costos del Estado. ¿Estás de acuerdo con esta propuesta? Estoy de acuerdo con el concepto, sí, porque ¿qué sucede? Hoy tenemos en un mismo ministerio, que es el Ministerio del Interior, dos funciones que son muy incompatibles. Se persigue al delincuente y se rehabilita al delincuente. Es muy complicado que el mismo que lo persiguió, que logró que fuera a la cárcel, después pueda cumplir bien esa tarea de educación, de rehabilitación, de reinserción. Entonces creo que es buena cosa separar. Ahora, la creación del Ministerio de Justicia no necesariamente tiene que significar más gastos, porque las funciones esas ya están cumplidas por el Ministerio del Interior. Entonces es trasladar, separar y reorganizar. Yo soy una gran organizadora de gastos, me he dedicado a eso mucho tiempo de mi vida, a la parte financiera y creo en la capacidad de reordenar gastos, pero sobre todo en la capacidad de generar más ingresos. Porque eso es lo que necesita el Uruguay, generar más ingresos. Pero con más actividad económica, no con más, exacto, no con generar más ingresos para que precisamente lo que necesitemos ir cumpliendo, lo podamos cumplir. Pero no a través de más impuestos, al contrario, en nuestro programa hablamos de bajar los impuestos. Sos la única en realidad, ¿no? Porque otros hablan de no subir, otros hablan de subir directamente. Somos los únicos que nos hemos animado. ¿Viste que tenemos esa característica? Sí. Somos un equipo que tiene la audacia para proponer cosas que creemos que le van a hacer crecer al país y que van a mejorar el bolsillo de los uruguayos y generar más empleo. Y creemos que precisamente reducir impuestos para el sector productivo que se está esforzando o reducir impuestos para generar 15.000 puestos de trabajo para los jóvenes y las personas que no han terminado el liceo, son propuestas audaces que le hacen bien a los uruguayos y que responden a lo que los uruguayos nos están pidiendo. Ya vamos a la creación de empleo para jóvenes y para gente que no terminó el liceo, que me parece que es importante. Pero antes quiero preguntarte algo, porque si yo me pongo abogado del diablo, cuando se inventó el Ministerio de Ambiente se decía que no iban a subir los gastos. Sin embargo, se contrataron funcionarios nuevos, o sea, eso sí o sí aumenta el gasto, aumenta el dinero que el Estado invierte o gasta, como le quieras decir, en determinada función. Entonces, ahí suponete que la gente les creyó que al separar ambiente de vivienda no aumentaban los gastos. Entonces, ¿cómo puedo estar yo seguro que a la hora de hacer un Ministerio de Justicia tampoco se van a aumentar los gastos? Pues quizás tengas que contratar gente nueva. La verdad que yo desconozco cómo fueron los números de separación entre el Ministerio de Ambiente, Industria, y Vivienda. Entonces, no te puedo opinar si se aumentaron los gastos o no. Esa afirmación que vos haces, yo no la tengo tan claro que haya sido así. Yo tengo conocimiento de que entró gente nueva. Ah, bueno, puede ser. Entonces, puede y eso ser. Sin duda, aunque no mueva la aguja, es un aumento, ¿no? Y mira, yo creo que es muy sencillo. Nosotros tenemos un equipo que es un equipo profesional, que lo que apuesta es precisamente a desburocratizar el Estado, a simplificarlo y que el Estado esté al servicio de los ciudadanos y que no sea un palo en la rueda de los negocios o de los emprendedores. Así que pueden estar tranquilos que no va a haber aumento de burocracia si me eligen presidenta. Al contrario, vamos a tener, si me eligen presidenta, vamos a tener un Estado más ágil, más eficiente, que esté al servicio de los ciudadanos y de los emprendedores. Bueno, yendo al tema del empleo juvenil, que sin lugar a dudas es una crisis que tiene este país, es un debe, porque los niveles de desempleo en los jóvenes son brutales. ¿Cómo es tu propuesta? ¿Querés comentar un poco de qué se trata esa propuesta de crear 15.000 puestos de trabajo nuevos para los jóvenes?
Es un tema que nos preocupa muchísimo en el equipo porque hemos recorrido todo el país y en cada localidad que vamos es un tema en común. Los jóvenes tienen menos oportunidades. No se le da la chance de iniciar su experiencia laboral porque muchas veces te usan la vieja frase joven con experiencia, que vos decís, che, yo no puedo creer que en el siglo que vivimos se siga pidiendo un joven con experiencia. Si es joven, en general no tiene experiencia. Y muchas veces hay poco empleo para jóvenes también en localidades más pequeñas. Entonces, como vimos que era un problema y calculamos que hay unos 60.000 jóvenes que buscan trabajo y no lo encuentran, tratamos de entender cuál era la mayor barrera a la contratación de jóvenes. Y encontramos dos barreras. Una de ellas era el temor de un comerciante, una pyme, un empresario decir, ay, che, yo contrato a este joven que no tiene experiencia y si no funciona y lo tengo que despedir enseguida y bueno, y me genera unos costos que mejor no me animo, contrato a alguien que tenga experiencia. Barrera 1. Barrera 2. La gran diferencia que existe entre lo que recibe el trabajador en el bolsillo y lo que le cuesta a una empresa contratarla. Por cada 1.000 pesos que puede recibir un joven en el bolsillo por trabajar, la empresa tiene que pagar más de 1.400. Entonces, pusimos dos medidas. En primer lugar, vamos a hacer una exoneración total de aportes personales y patronales para los sueldos menores de 30.000 pesos, que es donde se insertan los jóvenes en general, para que esa diferencia entre 1.000 y 1.400 se reduzca. Y segundo, creamos una categoría llamada aprendiz, que tú puedes contratar a un joven de entre 18 y 21 años que no tenga experiencia, le pagas un sueldo mínimo nacional, va generando todos los derechos, jubilatorios, salario vocacional, aguinaldo, pero hasta los 18 meses no genera el derecho a despido. Entonces, ese temor, esa barrera que encontramos, que, ay, che, no me animo a contratarlo sin experiencia, porque capaz que no funciona, la quitas. Entonces, con la exoneración total de aportes, más la categoría aprendiz, logramos crear esos 15.000 puestos de trabajo para jóvenes y personas que no han terminado el ciclo básico, que es otra categoría que también estaba con problemas. También hay problemas ahí y eso no necesariamente es gente menor de 21, también es No. gente que puede tener más edad y también entrarían dentro de la misma categoría. Claro, aprendiz. lo de aprendiz no, Claro. lo de aprendiz es solo para Ahí va. jóvenes, pero lo de la exoneración de aportes personales y patronales sí aplica para todos aquellos sueldos que sean menores a 30.000 pesos. Y en general, las personas que no han terminado el liceo, que no han terminado el ciclo básico, suelen insertarse en trabajos que pagan alrededor de, en realidad, menos de 30.000 pesos. Nosotros pusimos el límite bien alto para contemplar a todos. Y con eso, en el primer año de gobierno, vamos a generar 15.000 puestos de trabajo para jóvenes y para personas que no terminaron el ciclo básico. Por lo tanto, vamos a dar un empujón a todas aquellas personas que hoy les cuesta conseguir un empleo. Laura, en tu candidatura has tenido un logro que para mí es dos logros muy interesantes. A ver. Primero, lograste unir al herrerismo y al wilsonismo atrás de la misma candidatura. Es cierto. ¿Qué se siente? Vos sos una persona que viene de una herencia fuerte del Partido Nacional, ¿no? O sea, toda tu familia es blanca, o por lo menos tu viejo lo es. ¿Qué se siente ser la candidata del herrerismo y del wilsonismo? Algo que quizás hace 30 años hubiera sido impensado. La verdad que siento un enorme orgullo y un enorme respaldo. Lo que logramos entender con todo el equipo es que tanto Herrera como Wilson dejan un legado y enseñanzas tan grandes a todo el partido que tienen que ver con nuestros valores, con la manera que tenemos de hacer política. Y que por lo tanto es absolutamente compatible ponerlos en un mismo paraguas. Y que lo que tenemos que mirar es hacia el futuro de los uruguayos, hacia esos logros que nos van a permitir dar un salto como país, un salto de oportunidades en empleo, en educación, en cumplir los sueños de cada uno de nuestros compatriotas. Entonces, la verdad, es algo que me tiene muy, muy feliz. Y cuando se dice por ahí en las redes sociales que el herrerismo se surdificó, ¿vos qué respondes? Pues, por ejemplo, también te quiero preguntar. Eso? Bueno, no, que se hizo más de izquierda, se hizo más wilsonista. Porque, por ejemplo, tenemos la propuesta de la senadora Rodríguez, ¿no? Lo que tiene que ver con la paridad, que pareciera una propuesta más de izquierda, una propuesta más orientada a lo que es el herrerismo. También te pregunto por ese proyecto, o sea, ¿qué pensás del proyecto de paridad? Y bueno, yo creo que precisamente lo que enriquece a nuestro movimiento político es que es muy diverso. Tenemos personas que representan a todo lo que es la ciudadanía uruguaya, personas que representan los departamentos del interior, gente de la zona metropolitana, gente más veterana, gente joven, hombres, mujeres. Yo respeto muchísimo a Gloria, la acompaño en este proyecto y sabemos que no todos coincidimos con la herramienta. No todos coinciden con esa herramienta. ¿Vos no coincidís? Yo sí, apoyo el proyecto coincidís? de Gloria, pero no todos dentro de Sumar coinciden con la herramienta, porque
todos sabemos que necesitamos darle las mismas oportunidades a las mujeres que a los hombres. Algunos creen que la herramienta es la paridad, y por eso yo apoyo el proyecto de Gloria, porque estoy de ese lado. Otros creen que la herramienta es que ya alcanzó con las leyes de cuotas. Otros dicen que no hay que tener herramienta ninguna. Lo que coincidimos en nuestro movimiento Sumar es que creemos en un Uruguay que le dé oportunidades a las mujeres y a los hombres, y que le dé oportunidades a todos los que convivimos en nuestra sociedad. Es absolutamente importante que nadie quede excluido. Pero incluso con este proyecto podría pasar lo que se termina dando hoy con la ley de cuotas, que es que entra un senador o entra un diputado y el primero siempre es hombre y el segundo es mujer, y la segunda es mujer. Entonces, quizás no se debería ir a una propuesta un poco más del tipo marcar el candidato que uno quiere, y ahí se verá si el uruguayo le da importancia a ese tema. Eso fue una alternativa que se manejó durante mucho tiempo. Es bastante costosa de implementar a nivel electoral, pero bueno, pero apuesta a la libertad de las personas. A mí todas las cosas que son sobre la libertad me gustan, son lindas propuestas. Pues mira, ahí tenés la hoja con todos los candidatos, marcá vos. Lo llevamos bien, entonces, si te gusta la libertad, claro, lo llevamos bien. Por supuesto. Y tiene que ser una base muy importante. Es una base muy importante de nuestras propuestas, la libertad. Nosotros creemos que en el Uruguay la gente tiene que tener la libertad de poder salir adelante con un empleo, con los estudios que quiera realizar, con el poder tener su casa propia, con el poder buscar su salud emocional, mental, acceder al deporte, a la cultura. La libertad nos atraviesa y nosotros siempre la vamos a promover. Pero volviendo al proyecto de paridad, ¿no? Hoy también, incluso con la ley de cuotas, lo que sucede es que si quisieran hacer una lista 100% de mujeres, no se podría. Claro. Entonces, ahí también, digo, ¿cómo se maneja eso? Porque a lo mejor, si unas mujeres quieren juntarse a hacer una lista que sea 100% de mujeres, la gente las votaría. Claro, no podrían, o no. porque si saliera la ley sería 50 y 50. Sí. Yo creo que lo importante acá es que cada dirigente político pueda proponer las mejores herramientas para tratar un tema que es importante, porque eso no te lo discute nadie. Mira que vas a cualquier lugar del país y todos opinan que es relevante que en Uruguay, en nuestra sociedad, las mujeres y los hombres tengamos las mismas oportunidades. Entonces lo importante es que esto está haciendo poner ese tema de relevancia. Yo que soy mujer y que soy madre, entiendo mucho a las mujeres que te dicen, che, mira, me he sacrificado un montón, me he capacitado, es difícil salir adelante criando a mis hijos, ocupándome de mi casa, muchas veces ocupándome de la gente adulta. La mujer es una persona que es muy malabarista. Logra hacer muchas cosas a la vez. Sí, no lo dudo, porque yo lo veo en mi madre también, lo ves, ¿no? bueno, con Nana, que yo la conozco y le tengo mucho cariño. Viste, es una cuestión muy importante y te lo reconocen en todos lados. Esa mujer malabarista, resiliente, guerrera, son lugares importantes que tienen que ocupar las mujeres. Bueno, quiero ir a tu segundo logro como precandidata, que es que dividiste a la familia de la calle. O sea, ¡qué horror! Tenés a la calle Herrera apoyándote, y después, bueno, la calle Pou, que el presidente no puede hacer política, pero su lista respalda a Álvaro Delgado. ¿Con qué gobierno, si tuvieras que quedarte con uno, con cuál te quedás? ¿Con el de Luis Lacalle Pou o con el de la calle Herrera? Me quedaría con el gobierno que vamos a hacer en Sumar con Laura Raffo. Interesante, ese está por verse. No y bueno, porque construye sobre los otros dos. Yo creo que precisamente que lo bueno de poder tener una segunda etapa de transformaciones en nuestro país es que vamos a seguir construyendo sobre lo que han construido gobiernos del Partido Nacional y en este caso el gobierno de la coalición republicana. Yo creo que nuestro presidente ha tenido una capacidad única de construir una coalición que se va a sostener. Entonces imagínate lo que es ese logro. Nada podríamos construir si no fuera con esa base. Y por lo tanto, siempre cada gobierno que venga tiene que lograr más cosas para los uruguayos. Y si yo soy elegida presidenta y cumplo con estas propuestas para hacer historia que estamos postulando, espero que cuando termine mi mandato los uruguayos digan, y queremos más. O sea, que nunca estén conformes. Y ahora queremos más. Queremos un gobierno que nos dé más. Y así tenemos que pensar, porque tenemos que tener la vara bien alta de siempre seguir mejorando. Lo decías ahora un poco, ¿no? Pero ¿qué implica ser quizás, no sé si la primera precandidata en la historia del Partido Nacional a la presidencia, pero qué implica ser seguramente la primera con chance de ganar la interna? Porque digo, las últimas encuestas muestran que te estás acercando a Delgado. ¿Qué implica eso para vos como una mujer que digo, más allá de que yo te conozco previamente, sé que sos feminista de toda la vida, pero como una mujer que ha
roto muchas barreras, creo que eso lo sabe todo el mundo. ¿Qué implica para vos eso, no? Digo, tener la chance de ser la primera presidenta mujer de un país. Y mira, es muy significativo. Para nuestro partido, para nuestras mujeres es significativo. A mí me ha pasado, es increíble, pero que a lo largo de todo el país me pasa de encontrarme con mujeres que están tan entusiasmadas. En la Patria Gaucha, una chiquilina de 15 años, Priscila, se acercó a darme una carta donde decía lo que ella sentía, el empuje que sentía como chiquilina de 15 años al ver que en su partido había una mujer precandidata. Después me he encontrado la otra vez en la casilla, pueblito pequeñito, me siento a hablar con uno de los habitantes y Cocona me agarraba de brazo y tenía más de 90 años y me decía, Laura, no puedo creer que haya una mujer que pueda ser presidenta. En mi época esas cosas claro, no pasaban. Claro. Entonces vos te das cuenta que son temas que movilizan a la sociedad entera y no solo a las mujeres, a los hombres también, porque en definitiva están mostrando el avance de nuestra sociedad, donde tenés una sociedad que está empezando a dar la misma igualdad de oportunidades y eso lo tenemos que celebrar. Laura, ya para ir cerrando, una pregunta que me parece que le vamos a empezar a hacer a todos los precandidatos a partir de ahora, así que eso es la primera, vamos a experimentar. ¿Cuáles son las primeras 3 medidas que tomarías si sos elegida presidenta? La primera de ellas tiene que ver con bajar el costo de vida. Ya tenemos un preproyecto para cambiar el régimen de importaciones, de manera que todos los productos importados que hoy vemos que salen mucho más baratos del otro lado del charco, por ejemplo, la pasta de dientes, shampoo, pasta de dientes, sí, la otra vuelta hablábamos de eso empiecen a salir prácticamente lo mismo acá. Entonces, primera medida, bajar el costo de vida. Segunda medida, en lo que tiene que ver con seguridad, el reforzamiento de la Guardia Republicana, con 1000 efectivos más, la duplicación de las cámaras de biovigilancia y que los escáneres en el puerto controlen todos los contenedores. Y tercera medida tendría que ver con salud, porque queremos hacer un relevamiento profundo en todo el país para que haya más disponibilidad de especialistas y de atención médica que llegue con mayor rapidez a cada uno de los poblados. El doctor Gustavo Subía, sobre lo de seguridad que estabas hablando y que seguramente nos quedan 5 minutos, así que te pregunto esta porque quedó ahí colgada. Hablaba de decretar una emergencia nacional en seguridad, que eso de hecho estuvo en el compromiso por el país la vez pasada y al final no salió. ¿Vos la decretarías como primera medida también? No me parece necesario. Creo que este gobierno avanzó, pero que queda mucho por avanzar. Y que por lo tanto lo que tenemos que hacer es implementar todas las medidas que ya hemos puesto por escrito en nuestras propuestas para hacer historia. ¿Y esa propuesta de Gandini, por ejemplo, de hacer campamentos militares en determinadas zonas de Canelones y Montevideo, qué te parece? No concuerdo. Nosotros creemos en aumentar la Guardia Republicana, pero la Guardia Republicana tiene que ser aumentada con efectivos que hayan hecho la escuela de policía, que hayan sido entrenados, porque no es lo mismo lo que sabe un militar que lo que sabe un policía. Por lo tanto, estamos hablando de reforzarlo con personas que entren a la fuerza policial y vamos a poner 4 nuevas bases en Colonia, 33, Ciudad del Plata y Montevideo. ¿Hay corrupción en la policía? Yo no conozco que haya corrupción, pero imagino que como en toda fuerza, como en toda sociedad, siempre puede haber algún caso aislado, ¿viste? Lamentablemente eso atraviesa a toda la sociedad. Sería muy difícil decir que en ningún lugar está impoluto corrupción. En las últimas horas, lamentablemente, nos enteramos que 2 funcionarios policiales se quitaron la vida, cosa que obviamente es un drama. Qué horror. ¿Qué se puede hacer para mejorar esto? Porque no es la primera vez, además. Bueno, todo lo que tiene que ver con la salud mental y con los suicidios es un tema que nos preocupa mucho en el equipo de Sumar y por eso tenemos planteado dentro de las propuestas para hacer historia en el capítulo de salud el continuar trabajando en la atención en salud mental, que el acceso a especialistas de psiquiatría, de psicología, que estén cercanos, que no se demoren los tiempos y que atiendan a tiempo estas situaciones es clave. Y en todo el capítulo de seguridad también tenemos un capítulo de cuidar a quienes nos cuidan, que habla precisamente de cómo dotar a la fuerza policial de la posibilidad de ser atendidos frente a estas situaciones, porque obviamente están muy expuestos. Yo la verdad que
que respeto mucho y apoyo mucho a toda la fuerza policial del Uruguay porque hacen un trabajo y nos cuidan a todos nosotros. Hacen un trabajo muy sacrificado y muy duro todos los días. Bueno, Laura, ahora sí, la última. Tenés mucha espiritualidad, ¿no? Te veo con el palo santo, cosa que compartimos. ¿De dónde viene eso? ¿Es nuevo? ¿Cómo es tu vínculo con eso? Lo más corto me lo puedas explicar. Bueno, en realidad es algo que fue creciendo en los últimos años, gracias a mi pareja, a Juan, que es un hombre que hace mucha meditación y que está muy conectado con lo que es el ser humano, que además de, por supuesto, de estar al tanto y de buscar cumplir con sus necesidades básicas, que todos nosotros necesitamos, ¿no? Digo, el alimentar a nuestra familia, el tener un trabajo, en estar atendidos en salud, en seguridad, también necesitamos esa conexión con la naturaleza, con la espiritualidad, con la energía, con sentir que si uno mira la vida con optimismo logra mejores cosas y que uno siempre puede estar ayudando al otro. Me gusta mucho meditar, concentrarme, recuperar energía después de una gran jornada, y con el palo santo lo que hacemos es la limpieza de nuestra... Primero hacemos limpieza con mirra e incienso y fijamos las buenas energías con el palo santo, como habrás visto, en todas nuestras sedes. Nos lo piden, ahora me reciben con palo santo. Sí, está bien, teníamos que darte ahí un palo santo Claro. hoy. Bueno, Laura, te agradezco mucho. Muchísimas gracias, Bauti. Gracias a vos. Vamos a hacer unos chivos y nos vamos a la tanda. Te estarás preguntando vos, si estabas viendo ahora en la entrevista, qué es el logo que tenemos acá abajo de Hit Hard. Bueno, te comento que en hithard.podcast en Instagram vas a encontrar las historias más inspiradoras de deportistas exitosos que están representando a nuestro país en el mundo. Y además, si lo seguís, vas a ver también que ahí tienen algún que otro artículo de indumentaria deportiva que están por lanzar, que sin lugar a dudas que están muy buenos y que te recomiendo que lo busques ahí en hithard.podcast, te repito, hithard.podcast. Y también estuvimos acá con la precandidata deleitándonos con el café de Café Jurado, que la verdad que está buenísimo. Los podés encontrar en el local que te quede más cerca de Montevideo. Buscás ahí en Google cuál es el local que te queda más cerca de Café Jurado y vas a poderte acercar para conocer cantidad de cafés, el que más te guste, ahí seguro que va a estar, y una vez que hayas probado seguramente quieras volver. Laura, te agradezco mucho. Un placer, la Muchas verdad, gracias. y éxitos con el programa, que ya veo que está creciendo día a día. Muchas gracias. Bueno, vamos a una tanda y ya volvemos con la columna de Jonathan Scholl. Cabezal Maicero MDD 200. Simplemente extraordinario. Estamos en Mercedes. Somos Mainero en Uruguay. Ruta 2, kilómetro 277-800. Continuamos acá en La Posta, ahora nos encontramos con nuestro columnista Jonathan Scholl, para culminar con un bloque que para mí va a ser muy interesante, donde vamos a hablar del monopolio de ANCAP. Para aquellos que no estén familiarizados, en el Uruguay ANCAP tiene un monopolio mediante el cual otras empresas que quieran importar combustible no lo pueden hacer, ya sea crudo o refinado. Esto significa sobreprecios porque el Estado se encarga justamente del proceso de hacer que ese combustible se pueda ingresar posteriormente en los autos, y también implica sobreprecio porque al no haber competencia, al final del día ANCAP puede poner los precios que quiere. Pero para hablar de este tema vamos a hablar con Jonathan Scholl, que sabe mucho del tema y que propone una solución para desmonopolizar los combustibles, medida que se quiso hacer en la Ley de Urgente Consideración del 2020, que no prosperó y que sin lugar a dudas sigue siendo un reclamo que los sectores productivos tienen en nuestro país. Así que Johnny, todos tuyos. Hola Bauti, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Gracias tranquilo. por traerme de vuelta
por acá. Gracias a vos por venir. Bueno, Contanos un poco del a ver, monopolio ANCAP. A ver, monopolio ANCAP. Bueno, hiciste muy bien la introducción. Un monopolio consiste en eso, en que solo hay una empresa que está autorizada, digamos, o que puede hacer legalmente una actividad comercial o industrial, como en este caso el refinamiento del combustible y la importación y bueno, etcétera. Con el monopolio ANCAP vivimos una circunstancia muy particular en este país. ¿Por qué? Digamos, la gente seguramente no recuerde o no lo sabe o la razón que sea, que hubo una ley en el año 2000, sí, en el año 2002, que fue la ley 17.448, que derogó expresamente el monopolio ANCAP que está en la ley 8.764 de 1931. ¿Qué significa eso? Que la ley simplemente suprimió del ordenamiento jurídico la ley anterior. La ley, del 31. Exactamente, aparte Muy dice bien. derogas expresamente, o sea, no es que hay lugar a dudas ni que lo hizo oblicuamente, no, la redacción de la ley es muy clara. ¿Qué pasa? Como todos sabemos, al año siguiente, creo que fue en noviembre del 3, hubo un referéndum por el cual la ley que deroga el monopolio se deroga a su vez. Hasta ahí, digamos, el juego de palabras legal y el íter, digamos, de cosas que fue pasando, digamos, creo que se entiende bastante. Vamos a pasar al limpio para la gente, ¿no? O sea, primero tenemos una ley en el 31 que crea ANCAP con su monopolio legal, una de el 2002 que lo que hace es derogar la ley que crea el monopolio ANCAP, y después tenemos un referéndum que deroga la ley del 2003. Y la pregunta que surge, que es lo que vamos a hablar ahora con Jonathan, es: ¿esa ley, ese referéndum, perdón, revivió la ley del 31? Ahí va, muy bien. Me das el pie justito para seguir. ¿Qué pasa? A ver, seguramente acá muchos oyentes tuvieron educación social y cívica en tercero, de liceo, y saben que la ley solo se crea por el procedimiento de los artículos 133 y siguiente de la Constitución. No es por ponerme leguleyo, pero simplemente es para ilustrar un poco por dónde viene la mano. Entonces, ¿qué pasa? Un referéndum deroga una ley que deroga un referéndum. ¿Qué pasa? Digamos, yo entiendo que el referéndum que deroga la ley no hace revivir el monopolio, porque las leyes solo se crean por el procedimiento del artículo 133 de la Constitución, iniciativa, discusión, sanción, promulgación, lo que todos estudiamos alguna vez en la vida en el liceo. O sea que las haga el Parlamento, no se puede hacer una ley por una votación, las tiene que hacer el Parlamento. No, pero más allá de eso, además de eso, digamos, una prohibición, y más una prohibición tan grave como un monopolio, no la podemos tener tácitamente. No podemos tener un monopolio que no esté texto expreso, pero que resulta de una interpretación por la cual surge un monopolio. Eso, digamos, jurídicamente, gnosiológicamente es absurdo, ¿tá? ¿Esto me lo inventé yo? No, no, ¿verdad? Bueno, no, si no estábamos cagados. no me lo inventé yo. ¿De dónde lo saqué? ¿De abajo de la galera? No. ¿Dónde lo aprendí esto? Lo aprendí en el curso de Derecho Administrativo 2, perdón que lo nombre, pero a cargo del doctor Rodrigo Ferrés, hoy secretario de la Presidencia de la República. ¿Qué aprendí con el doctor Rodrigo Ferrés en el curso de Derecho Administrativo 2, Derecho Administrativo Especial, acerca de estas cosas? Que lo que te estoy diciendo, que cuando una ley deroga otra, eso no revive la ley anterior que deroga la ley. Yo sé que un juego de palabras es complicado. Y pero lo mismo aplicaría para un referéndum. exactamente, por ninguno de los procedimientos. Digamos, esto en realidad nos los enseñó a cuento de Antel. El régimen de monopolio, libre competencia de los servicios que presta Antel es bastante complicado, pero con Antel pasó lo mismo. El monopolio de Antel lo deroga la ley de empresas públicas, la recordada ley 16.211, que a su vez la deroga aquel famoso referéndum del 13 de diciembre de 92 que ganó 70-30, bla, 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 todo esto que ya sabemos, ¿está? ¿Qué pasa? Uno puede decir, no, bueno, pues el doctor Rodrigo Ferrés es partidario de estas cosas. No, el artículo a partir del cual yo me hago de eso es un artículo del doctor Cajarvilla Pelufo, fallecido hace un par de años, que fue un jurista de los más destacados del Uruguay en la materia, que nunca tuvo posiciones muy, digamos, liberales. Siempre tuvo posiciones más bien dirigistas en materia de estas cosas. Y bueno, si Cajarvilla Pelufo lo dice, realmente no entiendo por qué lo que aplica para Antel no aplica para ANCAP. Entonces, Johnny, para ir cerrando, ¿no? Lo que estamos hablando acá es grave, porque estamos diciendo que hay una empresa pública, como ves, ANCAP, que tiene un monopolio de facto. O sea, claro, hay un golpe de Estado de ANCAP. O sea, vamos a decirlo así, hay un golpe de Estado de ANCAP. Sí, claro, consentido por los políticos, ¿no? Y por políticos que en teoría son contrarios a estas cosas, pero que las sostienen por razones políticas. Después se quejan cuando uno dice que la política es una cosa poca seria, que los políticos son gente de dudosa reputación y de dudosa confiabilidad. ¿Cómo no van a ser de dudosa confiabilidad si los mismos
mismos que me enseñaron que esto ya no existe más, lo sostienen ahora olímpicamente. Johnny, y ahora sí realmente para cerrar, para solucionar el sobreprecio que implica, como veníamos diciendo, el monopolio ANCAP, sin lugar a dudas que una medida que se puede aplicar es justamente terminar con este monopolio que en los hechos no está terminado, pero que legalmente sí está terminado. Claro, eso entonces habría que verlo administrativamente cómo se hace. Claro, porque... pero se podría hacer un decreto, digamos, que ya termine con este tema una vez y que se pueda competir y que baje el costo país, que es lo importante. Eso lo debería decir un especialista en derecho administrativo. Yo no me animo a decirlo, pero me inclino a pensar que sí. O sea, la calle Pop, que en teoría está en contra del monopolio, podría sencillamente firmar un decreto y se termina el problema. ¿Y que se lo redacte el doctor Ferrés? Sí. Pero yo entiendo que es lo más lógico, porque, claro, a ver, un argumento que se dice es que no, en realidad eso no tendría sentido porque por unos cálculos ahí, medios, ¿cómo se llama? Brujeriles que hizo ANCAP, parece que refinar combustible en nuestra modesta planta de La Teja es más barato que refinar en Houston o en el Golfo de México. Bueno, eso que se lo quiera creer el que se lo crea, yo entiendo que eso insulta a la inteligencia humana. En un país que no tiene petróleo, además. Claro, resulta que somos tan vivos que refinamos más barato que una planta de Exxon o de Móvil o de... que tiene el pozo ahí al lado. O de Texaco, claro, en el Golfo de México. Bueno, son de las mentiras que dicen los políticos. Yo no los quiero acusar de mentir, pero a ver, señores, por favor, no nos traten de tontos de esta manera. Aparte, Paraguay importa refinado por supuesto. Y no tienen un problema con el precio del combustible como hay en el Uruguay, que es cierto, porque ya van a salir a decir, no, que el IMESI, que esto es cierto. Todo eso es cierto, señores, nadie lo niega. Pero vamos a dar una manito para que baje, aunque sea... Son 3 o 4 pesos por litro que... Aunque sea un peso, claro. Es intolerable tener que pagar un sobrecosto por una medida, ni siquiera administrativa, política. Porque se ve que el presidente, para no tener problema con ciertos socios, fallecido uno que en paz descanse, prefirió mantener esto ilegalmente encima, pero bueno, está... Bueno, señores, les agradezco mucho por haber estado del otro lado con nosotros esta noche en La Posta, pero antes de retirarnos les quería comentar sobre Hit Hard. Hit Hard es, la verdad, está haciendo un trabajo impecable, comunicándonos a todos nosotros los secretos de los deportistas que están representando al Uruguay en el mundo. Así que si todavía no los conocés, seguilos en Instagram, hithard.podcast, te repito, hithard.podcast, porque ahí vas a encontrar el secreto del éxito de estos deportistas que nos representan en todo el planeta, así como también algunas sorpresitas que se están viniendo a nivel de prendas deportivas y demás, que la verdad que están buenísimas, así que anda a chequear el Instagram de hithard.podcast. Y también para finalizar, agradecerle como siempre a nuestros amigos de Café Jurado, con quienes estuvimos, la verdad que estuvimos deleitándonos con este café, tanto con Johnny como con Laura Raffo, así que les agradecemos un montón a los amigos de Café Jurado. Si todavía no probaste su café, o si lo probaste y te quedaste con ganas de más, que es lo más probable, porque realmente es un café buenísimo, te recomiendo que los busques en Google, porque ahí vas a poder encontrar el local que te quede más cercano, ya que tienen varios en Montevideo. Así que bueno, sin más que agregar, les agradezco un montón y nos vemos el próximo lunes aquí en La Posta. Muchísimas gracias.